buscáis entre los muertos al que vive, resucitó, se levantó, Él vive. No busquéis más, no lloréis más, Él vive. A Satán derrotó, a la muerte venció, resucitó, 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 resucitó. Él reina, regocíjese en la tierra. Él reina, alegres en las muchas costas. Reina, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Él reina, regocíjese en la tierra. Él reina, alegres en las muchas costas. Reina, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Hoy es el día de nuestra reunión y celebramos que Cristo resucitó. En un domingo se escuchó la gloriosa noticia: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Escucha este gran mensaje de conmemoración de la resurrección de Cristo en la voz de nuestro pastor, el hermano Natividad Ramos, con ustedes. Levantar tu nombre en alto, glorificar la grandeza de tu amor y disfrutar de tu gran misericordia que nos da siempre victoria, exaltando tu fidelidad. Pues tú eres digno, Señor, no hay otro en el cielo como tú. Desde la eternidad hasta la eternidad, eres Rey de Reyes, eres Señor. Pues tú eres digno, Señor, no hay otro en el cielo como tú. Desde la eternidad hasta la eternidad, eres Rey de Reyes, eres Señor. Y bueno, esta mañana estamos recordando, conmemorando la resurrección de Cristo, que es algo extraordinario, un hecho histórico único en la historia del universo. Nadie se había levantado de entre los muertos de esa manera. Pero debo de aclarar, el Señor Jesús dijo que Él ponía su vida, que a Él nadie se la quitaba, que Él ponía la vida, pero que la podía volver a tomar. Pero voy a hacer una precisión. Él no la volvió a tomar, es decir, Él no se resucitó por su poder. ¿Por qué razón? Porque entonces ya no se parecería a nosotros. Escúcheme. Está establecido allá en la carta a los Hebreos que debía parecerse en todo a sus hermanos, o sea, a la raza humana, a los hombres. Y no hay un solo hombre que se haya podido levantar por sí mismo. Es necesario que nos levanten. Si el Señor Jesús hubiera ejercido su poder, que sí podía ejercerlo, y sí podía levantarse por su propio poder, pero no debía hacerlo. Porque si Él se hubiera levantado ejerciendo su propio poder, ya no se parecía a nosotros. Porque no hay un solo hombre en la tierra que pueda levantarse por su propio poder. El Señor Jesús esperó, y fue el Espíritu Santo el que levantó a Jesús de los muertos. Por eso dice: y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros,
vivificará también vuestros cuerpos mortales. Es decir, lo que le sucedió a Él nos va a suceder a nosotros. Si a Él el Espíritu Santo lo levantó, llegará el día cuando nos levantará a nosotros también. Alabado sea Dios. Son esas cosas que tienen que ver no con el lado histórico, sino con el lado doctrinario y hasta profético de la muerte del Señor Jesús. Es decir, sostenemos que en todo Él tenía que parecerse a nosotros. En la cruz no ejerció su poder para minimizar su dolor, porque sin duda Satán hubiera dicho que era fraude, que había sido una farsa, pero el Señor Jesús probó el dolor y la muerte como el hombre más desvalido, como quien no tiene ni quien lo defienda, pero así como el hombre más desvalido, así venció a Satán y a la muerte para siempre. Alabado sea Dios. Entonces, esa es una cuestión hermosa. Desde el ministerio del Señor Jesús no lo ejerció por su cuenta. Es algo que a veces nos olvida. La operación del Espíritu de Dios, Espíritu Santo, que es el representante de Cristo en la tierra, es el vicario de Cristo. Vicario Filii Dei, dicen. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Es decir, el representante. Yo me voy, pero en mi lugar viene, ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces, el representante de Cristo. El que representa los intereses de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Y desde el día en que Jesús empezó su ministerio, el Espíritu Santo estuvo presente cuando sale del agua. A veces me olvido del mensaje, lo he dicho ya. A mí me deleita reflexionar también sobre la fe. A veces nos olvida ese momento también histórico, trascendental, el día de su bautismo. Cuando le dice a Juan que lo bautice, déjeme hacerle una precisión. Cuando Jesús llegó al río Jordán, era simplemente Jesús. Para los hombres no era el Mesías, era a secas, austeramente Jesús. A veces yo no sé por qué no tocan ese punto tan importante. Y voy a hacer entonces una aclaración. Cuando Dios creó al hombre y lo puso en esta tierra, le dio no solo señorío, sino le otorgó el derecho de información, es decir, el derecho de ser informado. Todo proyecto divino habría de informárselo primero a los hombres, porque Cristo es un asunto de los hombres. Y es cierto que en la eternidad, entre la deidad, para ellos Jesús era el Mesías, el Cristo eterno, Mesías eterno. ¿No dice la Escritura de que es un Salvador eterno, un Mesías eterno, un Rey eterno? ¿Lo dice o no lo dice? Alabado sea Dios. Sí, pero allá en el cielo, pero aquí en la tierra no lo sabíamos. En el cielo, allá, se sabía, pero nosotros no lo sabíamos. Nosotros que íbamos a saber que ese Jesús era el Mesías eterno, necesitábamos ser informados. Y en el ejercicio de ese derecho que Dios nos otorgó, en el ejercicio de ese derecho, Jesús fue al río Jordán y sorprendió a Juan el Bautista, quien rechazaba la petición de Jesús. ¿Cómo voy a bautizarte yo a ti?
Yo debo ser bautizado de ti. No, no al contrario. Y Jesús le dice, deja, que así nos conviene cumplir toda justicia. ¿A qué se refería? Conviene precisamente notificar al mundo lo que yo soy. Y cuando Jesús ha salido del Jordán, del río, el Espíritu Santo, espéreme, los cielos se abren, dice, y el Espíritu Santo desciende sobre él a manera de una paloma y se posa sobre él. Y ese posarse implicaba ser ungido por el Espíritu Santo. De tal manera que yo lo he dicho, a los reyes se les ungía con aceite de la unción, que no es el aceite que venden aquí en las iglesias a veces, que aceite ungido. No, señores, el aceite de la unción, prohibido que lo hicieran, prohibido, pero así le llaman, ni modo. Era un aceite que tenían que hacerlo los levitas, ciertos levitas especializados. No podían ni olerlo. Así de sagrado, de santo era ese aceite de la unción. Pero a Jesús no se le derramó una botija de aceite. ¿Para qué la necesitaba? Si el aceite representaba al Espíritu Santo. Y en ese momento el Espíritu Santo vino sobre él. Alabado sea Dios. Vino sobre él. Y dijo en Nazaret, por cuanto me ha ungido Dios para predicar el año agradable. No he venido a condenar, predicar el año agradable, dar libertad a los cautivos. Jesús fue una gloriosa noticia entre los hombres. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y cuando Jesús sale del Jordán, lo digo, ya no era Jesús a secas. Como había sido ungido, ahora era Jesús, el Cristo de Dios. Alabado sea su nombre. El Cristo eterno. Dios notificándole a los hombres en ese derecho de información, diciéndoles, aquí está el Cristo. El que allá en el cielo ha sido el Cristo eterno, ahora se los presento. Y es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y a partir de allí, de ese momento, el Espíritu Santo tutela todo lo que Jesús hace. Y lo primero que dice la Escritura es, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Fue llevado, fue sometido en una dirección del Espíritu Santo. Todo su ministerio lo ejecutó bajo la tutela del Espíritu de Dios. Todo. De tal manera que incluso el día que fue llevado a la cruz, la carta a los Hebreos es sutil, porque déjeme decirles algo. En la Escritura se descubre que quien debe ser glorificado, exaltado y notificado es el Hijo. De tal manera que la Escritura está llena de cosas que tienen que ver con el Hijo y mucho menos con el Padre. Pero el Espíritu Santo es discreto. Dijo Jesús, no se glorificará a sí mismo, Él me va a glorificar a mí. Alabado sea Dios. El Espíritu Santo con bajo perfil, no haciéndose notar. ¡Qué maravilloso! Y en la cruz del Calvario, hemos dicho, ahí estaban los enemigos, estaban las tinieblas, estaba Satán,
Es una idea demostrable en la Escritura. El Padre es invocado: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mis padres te buscaron y les oíste, pero yo soy gusano. Palabras de Jesús en la profecía en el Salmo 22. Yo soy gusano. Durísimo. Es decir, el abandono absoluto. ¿Y dónde estaba el encargado de él? ¿Dónde estaba ese espíritu administrador de sus intereses? Estaba ahí. Dice: por el Espíritu Eterno se ofreció. El Espíritu Santo lo lleva a la misma cruz, al sacrificio. De tal manera que sí estuvo presente, mas no intervino más en llevarlo al mismo altar de Dios. Alabado sea Dios. Y el día en que había de resucitar, el Espíritu Santo interviene. Que un ángel vino, sí vino a remover la piedra, pero no a resucitar a Jesús. Fue el Espíritu Santo el que lo levantó entre los muertos. Alabado sea Dios. No porque Jesús no se pudiera levantar, podía hacerlo, pero no debía hacerlo, porque entonces dejaba de parecerse a nosotros, a este mortal, que al morir no se va a poder levantar por sí mismo. Es necesario que sea levantado. Y el Espíritu Santo lo levantó. Y en el monte de las Olivas, juntó el Señor a los suyos, a sus discípulos, y les dio instrucciones. Y les dijo: no se vayan de Jerusalén, porque no muchos días después de esto serán investidos de poder. Habrá un derramamiento. Y entonces en presencia de ellos, se ve ascendiendo a los cielos. Debió ser un momento maravilloso. Alabado sea Dios. Cómo glorioso será verlo venir por nosotros. Pero no se fue. Se lo llevaron. Porque ningún hombre puede ascender solo al Padre. Es necesario que se lo lleven. Y el Espíritu Santo levanta a Jesús y lo asciende. Y yo lo digo de esta manera: Jesús venía de la tierra victorioso, vencedor. Amén. ¿Qué decíamos el día de la crucifixión? Él se acercó a la muerte, no la muerte a él. Y se acercó como un vencedor, no como un vencido. Alabado sea Dios. Y ahora, indiscutiblemente, por la idea bíblica, por el tenor bíblico, el Espíritu Santo levanta a Jesús. Dice: fue ascendido. En el libro de los Hechos lo dice así. Y yo tengo la idea, mi propia idea, muy mía. No le hace que nadie, ningún teólogo la compartiera, ningún exégeta, ningún predicador no le hace, es muy mía. Si el Espíritu Santo se había encargado de él llevarlo hasta la cruz, con cuánta mayor razón ahora lo llevaba a su Padre. Alabado su nombre. Es una felicidad, ¿verdad, mis hermanos? Venía el Señor Jesús victorioso. Satán estaba en la indigencia. Las tinieblas habían sido golpeadas para la eternidad. Y el Espíritu Santo, me parece propio decir, levanta a Jesús y lo lleva a su Padre. Y casi puedo pensarlo, aunque esta es especulación mía, no me lo tome mucho a doctrina, que pudo decirle
Aquí traigo a tu hijo victorioso. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Amén. Y el Padre le diría, y eso sí es bíblico, siéntate a mi diestra. Alabado sea Dios. Siéntate a mi mano derecha. Ya ve que oímos esa manera de decir las cosas. Fulanito es la mano derecha de fulano. Pues puedo decir, Jesús es la mano derecha de su Padre. Alabado sea Dios. Y tenemos influencia con Cristo Jesús. Yo tengo mis propias maneras de pensar. De tal manera que el Espíritu Santo ha hecho una labor extraordinaria, discreta, pero sí ha estado presente en todo lo que tiene que ver con Jesús y con este mundo. Porque este mundo el Padre lo hizo para su Hijo amado. Para que aquí se estableciera un reino donde Dios personalmente reinara. Por cierto, voy a decir una cosa. Yo lo he enseñado. En la eternidad, necesariamente, porque los planes de Dios no son sucesivos. Hoy pensó algo Dios y mañana dijo, ay, ahora ya pensé esto otro. No. Los proyectos de Dios son absolutos. Porque Él es absoluto. Y en la eternidad decidió crear un mundo llamado tierra y poner lo que hoy se llama la raza humana. Y un día venir a reinar personalmente entre los hombres. Alabado sea Dios. Establecer su reino. Y el diablo, que es un imitador, decidió adelantarse, sacar un pie adelante para establecer un reino, su reino, que vaya hasta el anticristo. Envidiaría a los presidentes de nuestro país, porque él va a durar 7 años en el poder, casi un sexenio. Qué pena. Y luego que se dice, no, ¿a qué sabe 6 años de gobierno? No sabe a nada. Y yo le digo al anticristo, pon tus barbitas a remojar, porque son 7 años. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Pero no nomás eso me regocija. No, hay algo más todavía. ¿Por qué Satán tiene que usar a un hombre para establecer el reino? Porque el anticristo es un hombre, es un ser humano. Pues sencillamente porque para reinar entre los hombres, Dios ha establecido que tiene que ser hombre. Y Satán no puede ser hombre. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Él no puede autoengendrarse. No le queda más que conseguir un prestanombre. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. El Cristo es un prestanombre. Mientras que Dios, al reinar, establecía el reino milenial, es Dios hecho hombre, Dios reinando personalmente entre los hombres. Alabado sea Dios. Venga a nosotros su reino. Esos son algunos de los aspectos. Nada más que usted me va a decir, hermano Ramos, nada más que usted pues abandonó el tema. Y yo le voy a decir, sí es cierto, tengo esa mala costumbre. Pero ¿cuál es el problema? Ninguno. Y a veces yo digo, pues ¿cuál es el problema? Yo soy el pastor. De un aplauso al Señor Jesús.
El problema que yo tengo es que yo veo en todos estos hechos el lado histórico y el lado doctrinario y el lado profético. Y de las cosas que estoy hablando o que he hablado ahorita es el lado doctrinario. Pero irme a Mateo 28 es irme al lado histórico. Y entonces tengo que hablar del lado histórico. ¿Están contentos, hermano? Mateo 28, abran sus Biblias. Y la víspera de sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id presto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Entonces ella, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les sale al encuentro y les dice: salve. Y ellas se llegaron y abrazaron sus pies y le adoraron. Qué momento tan emocionante. Jesús es buena noticia, buenas sorpresas. Padre, en tu nombre, Señor, en nombre de tu Hijo amado Jesús, permite que la palabra sea una bendición. Ayúdame para presentarla con gozo. Amén. Gracias a Dios. Muy bien. Sabemos que el Señor Jesús había sido muy insistente y les había dicho que se iba a levantar al tercer día y que ese tercer día no debían perderlo de vista. Sin embargo, nunca se acordaron los hermanos. ¿Ya les olvidó? Así que vamos a ese tercer día. Cada uno de los evangelios tiene su propio tesoro cuando habla de la resurrección del Señor Jesús. Pero todos dejan ver el estado mental de los discípulos y de un grupo de mujeres. Todos, absolutamente todos, daban por hecho que Jesús seguía en la tumba. Pues dice Marcos y Lucas que las mujeres fueron para ungirle. ¿Qué sentido tenía que fueran a ungirle si no pensaran que estaba todavía ahí? ¿Estamos listos, mis hermanos? En cambio, esa duda, ese olvido, no sucedió con los príncipes, sacerdotes y fariseos. Ellos sí estaban preocupados por ese tercer día. Y escondieron su inquietud en un supuesto: nos recordamos que aquel engañador dijo: después de 3 días resucitaré. 2000 años han probado que Jesús no engañó a nadie, que Él sigue vivo en los caminos de la historia. Alabado sea Dios. Y le piden al representante del Imperio Romano que asegure el sepulcro hasta el tercer día. No vaya a ser que vengan sus discípulos y se lo roben. ¿Cuál ánimo tenían? Estaban llorando y escondidos, no querían salir.
y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y yo digo, ¿cuál error sería peor que el primero? El primer error sería creer que era el Mesías, y el segundo error, creer que resucitó. Y yo creo las dos cosas. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Por eso dije, cuando Jesús salió del Jordán, ya no era mente Jesús, era Jesús el Cristo de Dios. El Cristo de Dios, el autorizado de Dios, el que podía perdonar los pecados. Estamos en la madrugada de ese glorioso tercer día, domingo. Y aún oscuro, varias mujeres van al sepulcro, y son dos grupos de mujeres. Por cierto, una de ellas era la última en irse del Gólgota, del lugar de la crucifixión. Y ahora es la primera que llega también. Debió tener un gran amor por el Maestro. Que los perversos que han querido denigrar a Jesús dicen que era el amante de Jesús, y que Jesús, hay hijos en la tierra descendientes de ellos dos. Mire, a mí me alegra mucho que el Señor Jesús no dio motivos para vergüenza nuestra. Ay, el día que se levantó de entre los muertos, que yo siempre lo he dicho, me maravilla que el sudario lo dejó dobladito. Eso se llama ser pulcro. Que si el Señor Jesús hubiera dejado tirado todo, los críticos dirían, muy Dios, pero dejó el guerrero tirado. Alabado sea Dios. Pero hasta eso tuvo cuidado. Alabado sea su nombre. Esta mujer era María Magdalena. Que a mí me alegra decirlo de esa manera. Y en algún sermón lo he dicho. Para resucitar se necesitaba un testigo de calidad. Y eso yo lo digo de esa manera especulativa, porque me echo toda la culpa. Yo no digo, la Biblia lo dice así, yo estoy diciéndolo. Que pudo darse un diálogo entre Jesús y su Padre. Por eso digo esa especulación. Padre, me voy a levantar de entre los muertos, pero necesito un testigo de calidad. ¿Qué te parecería Nicodemo o José de Arimatea? Discretos amigos tuyos cuando estabas en apogeo, pero abiertos y gallardos discípulos del Cristo crucificado. ¿No te parece que esos pudieran ser los testigos de calidad? Y le propone otros. Y el Señor Jesús le diría, Padre, ¿qué te parece aquella que le decían la loca? Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Cuál? A la que le eché 7 demonios. ¿Quieres que esa sea? Quiero que esa que le decían la loca sea mi testigo de calidad y la primera en verme. Alabado sea Dios. Dele un aplauso, Señor. Pero María Magdalena, una mujer muy particular, cuando llega al sepulcro, lo primero que ve es la piedra removida. Y ella, muy audaz, habló como si supiera todo lo que ahí había pasado. Dijo, no, muy sencillo, no. Aquí alguien quitó la piedra y se llevó al Señor. Tengo la seguridad que así fue. Hermanas, muy atrevidas, muy audaces. Sí, diría así fue. Pero esa afirmación la hizo
le hicieron las demás mujeres sin investigar. Fíjese usted la mentalidad de ellas. Decía María Magdalena, no, claro que así fue, se lo robaron. Yo sé cómo pasó, lo único que no sé es dónde lo pusieron. Eso sí no lo sé. Una audaz conclusión. Por eso dije que parece que la resurrección era un asunto de puras mujeres. Alabado sea Dios. Dios quiso honrarlas. De un aplauso al Señor. Y una conclusión hasta muy lógica. Pero nadie había hecho eso que ellas decían. Lo cierto es que Jesús había resucitado. Ya no estaba en la tumba. Alabado sea Dios. Ya no estaba. Y ya no estaba y ya no está. Jamás estará. Y dice Juan que entonces corrió a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo llamado Juan. Y llega e insiste con la misma versión. Bueno, hombre, no le cambia a esta mujer. Se lo llevaron. Lo único que no sabemos es dónde lo pusieron. Y yo le digo a María, no sabemos, pues cuántas iban o qué. Iban varias mujeres. Pluraliza. Juan hace de ella, de María Magdalena, la más importante. Y fue y sacó a Pedro y a Juan de donde estaban escondidos. Qué atrevida mujer, No, dijo, yo no sé, yo no me voy de aquí hasta que no sepa dónde está. Y estos vinieron corriendo. Y yo le llamo esa mañana la mañana de las carreras. Corría María Magdalena y corría Pedro y corría Juan. Y bueno, qué escándalo. Es que aquello era para gritarlo, para gozarlo. Alabado sea Dios. No está aquí, se ha levantado. Y Juan, por ser el más joven, llegó primero. Y dice que bajándose a mirar, vio los lienzos echados, pero no se animó a entrar. Pedro vio lo mismo, pero él quería aclarar el misterio. Vio los lienzos, el sudario, y se metió. Y se da cuenta que no fue algo hecho con prisa, no a la carrera. Digo, el hecho de que pusieran las cosas así, de esa manera, el Señor no estaba encarrerado. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Daba la impresión que Él se lo había quitado Él mismo. Y yo digo, ¿y por qué no? Diría el Señor, si ya no lo voy a usar. Y es cuando Juan se anima a entrar. Dice que vio y creyó y se fueron. Y María se quedó afuera llorando. No estaba satisfecha. Entra a la tumba. Ahora sí entra María a la tumba. Nada más que esta vez no estaba vacía. Había 2 ángeles. Oiga, 2 ángeles. Imagínese la impresión de su presencia. Pues ni eso le llamó la atención. Alabado sea Dios. Diría María, aunque sean 50 ángeles, ¿cuál es el problema? Yo quiero a mi Señor. Y le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Y otra vez con la misma historia. Y dice, es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo pusieron. Pero vea esto. Estaba tan ensimismada que hablar con 2 ángeles no la impresionó. Qué extraordinario. Como si todos los días hablara con ellos. Sí, ahí están 2 ángeles. Están preguntándome, pero yo soy los que las pregunta.
Y cuando comenzó a amanecer el primer día de la semana, y se vino María Magdalena a ver el sepulcro. ¿Pero a qué venía? Dice que a ungir el cuerpo. Ellas tenían otra versión. Su versión era: Jesús está en la tumba. Si no, ¿para qué venir a ungirlo? Pero tenían una gran preocupación. ¿Quién nos podrá remover la piedra del sepulcro? Pero el asunto está que se preocupaban por algo que no existía ya. Dios había resuelto el problema mandando un ángel y dijo: quita la piedra, dale vuelta. Alabado sea Dios. Cuando nos preocupamos de cosas que Dios ya ha resuelto, alabado sea Dios. Bueno, todo eso, pero yo les pregunto: ¿y el tercer día? Y todos me dicen: ¿cuál tercer día? No se acordaban del tercer día. Bueno, qué interesante que Jesús resucita. Y van dos caminos a Emaús, dos discípulos. Iban charlando entre ellos también. Y Jesús se acerca con ellos y le dice: ¿Qué pláticas son estas que tienen ustedes por el camino? Dijo: no, ¿tú qué sabes? Si tú supieras. Diciéndole al actor principal de esa historia, diciéndole: ¿tú qué sabes, hombre? Dijo Jesús: pues cuéntenme qué pasó. Alabado sea Dios. Y cuando llegan a Emaús y bendice el pan y desaparece, y dices: pero si era el Señor. ¿Cuántas veces no percibimos al Señor junto a nosotros? No hay expectación en ninguno de sus seguidores. Ya se estaban poniendo de acuerdo para irse a sus antiguos trabajos. Que por cierto, yo había dicho, cuando Pedro y los demás se enojaron porque Jesús le ofreció a un príncipe de la sinagoga, que le dijo: vende lo que tienes, sígueme y te doy tesoros en los cielos. Dijeron: claro, este apenas llega y ya le ofrecen tesoros. Nosotros hemos dejado todo y no nos ha ofrecido nada. Que fue cuando yo decía: anda, Pedro, hombre, ¿qué dejaste? Una red remendada y un barco viejo. Alabado sea Dios. Y Jesús dijo: se los cambio por un trono. Alabado sea Dios. ¿Cuántas cosas nos da el Señor Jesús? Ellos estaban diciendo: esto se acabó, ya no hay nada que hacer. Pero en la tumba había sucedido algo extraordinario. ¿Sí? Dice que fue hecho un gran terremoto. Pero la Escritura enseña que fue hecho en un pedacito. Imagínense, en un pedacito aquí, la mitad de donde estamos. Un gran terremoto. En un pedacito de tierra. Pues sí, pues en donde estaba el sepulcro. Y según el griego, la tierra se sacudió como una ráfaga, como si la tierra barboteara. Se convulsionó e hizo movimiento oscilatorio de atrás hacia adelante y de izquierda a derecha, y luego trepidatorio. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Ahí estaban los guardias. Los guardias no vieron al Señor cuando se levantó de la tumba. Nadie lo había visto. En ese momento iban llegando las mujeres, por cierto, Y quise entender mejor sobre este terremoto hecho en un pedacito. Por eso dije, ese movimiento oscilatorio y trepidatorio en un pedacito significaba que algo estaba sucediendo allí. ¿Qué estaría sucediendo, hermanos? ¿Qué estaría sucediendo? Ahora, mire, déjeme decirle algo. La muerte se apoderó de Jesús, porque la muerte se apropia de todos los muertos. Pero yo casi puedo imaginármelo
diciéndole a la muerte, mirándole de frente, decirle, suéltame que me llaman. Y yo me voy a levantar de aquí de la tumba. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y un día dijo Jesús, los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y se tendrán que levantar. Que yo le agregué en un sermón, 1 Corintios 15, y decía que Jesús dejaría la muerte como desempleada. Porque cuando resuciten todos los muertos ya no va a tener a nadie en sus manos. Alabado sea Dios. Vencida es la muerte. Pero ¿por qué ese escándalo? Porque eso meritaba escándalo. El ángel del Señor había venido. Sabía que ese servicio del remover la piedra le tocaba a ese ángel. Y sin duda había esperado la orden. Y la orden le llegó. Dice, porque el ángel descendiendo del cielo. Me gusta mucho la figura. Había descendido a altísima velocidad. Cogió la piedra y la removió, la hizo a un lado. Y que yo decía en algún viejo sermón, yo decía, ¿qué tan viejo es un ángel? Pues tienen miles y millones quizá de años, pero este era un mancebillo, era un mancebo. O quizá el gozo lo hizo que se viera jovencito. Alabado sea Dios. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Y había un viejito predicador que decía, y se sentó en la piedra y se para la foto. Alabado sea Dios. Un aplauso al Señor. Le diría yo al ángel, ¿para la necesidad de hacer tanto escándalo? Solo con remover la piedra hubiera sido suficiente. Pero era tan gloriosa la noticia que este ángel quiso hacer alboroto en un pedacito. Ah, qué lindo. ¿Y los guardias presenciaron el terremoto? Sí, sí lo presenciaron. Rudos soldados del Imperio Romano, terribles. Y les pasaron 3 cosas a los rudos en esa pelea de los rudos. Miedo del ángel, sensación de angustia y asombro, y quedaron como muertitos. ¿Sabe usted eso de que alguien cae así? Del susto se desmayaron. Alabado sea Dios. Pero eso no significa que hayan sido testigos del momento de la resurrección. Pues dice Mateo, y de miedo de él los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos. Qué detalle tan bonito, ¿verdad? Se quedaron como muertitos. Imagínense lo que es de impactante será cuando el Señor Jesús venga de nuevo a la tierra. Los reyes de la tierra le dirán a las peñas, caed sobre nosotros, escóndanos de aquel que viene. Pero déjeme ponerle título a esto que he estado yo diciendo. Le puse como título hace muchos años, privilegio reservado solo para mujeres. Pues yo no he visto más que a mujeres aquí en este asunto. Creo que voy a salir bien librado. Una de ellas, la primera en verlo, era el testigo de calidad. La piedra había sido removida. Pero ni ellos vieron al Señor salir de la tumba. No presenciaron ese levantarse entre los muertos. Y por supuesto el miedo asaltó sus emociones. Y el ángel da una lección que no debe ser olvidada por ningún creyente. Y les dice a las mujeres, no temáis vosotros. Amén. Algo así como, ustedes no, los demás sí. Aquellos que buscan a Jesús no tienen por qué tener miedo.
Alabado sea Dios. Además, yo sé a quién buscan. Buscan al que fue crucificado. El que busca a Jesús no debe tener miedo, ni aún frente a un terremoto. Y luego la sorprende con la noticia que ha recorrido los siglos. No está aquí. No lo buscan aquí, aquí no está. Jesús no está entre los muertos. Y les da una orden muy particular. Díganles a mis discípulos que voy delante de ellos a Galilea, que allá los veo. Debió ser emocionante. Alabado sea Dios. Allá estaban los discípulos pescando y no habían podido pescar nada. A mí me gusta mucho la idea que Jesús les dice: mancebos, ¿tenéis algo de comer? Porque Jesús estaba transformado, ciertamente, pero podía entonces comer. Se transportó de Jerusalén a Galilea. Y yo digo, a Galilea, otra vez privilegiaste a Galilea. ¿Por qué no en Jerusalén? Jerusalén que mata a los profetas. ¿Por qué tengo que privilegiarla? Díganles que allá los veré. Galilea es la beneficiaria. Pero hay algo que debo dejar claro. Y es que a pesar de todo lo que ha sucedido, hasta aquí, nadie ha visto aún al Señor. Todo esto que hemos dicho, nadie ha visto al Señor todavía. Pero ellas estaban llenas de gozo. Y se alejan del sepulcro a toda prisa. Iban emocionadísimas. Pero ¿sabe cómo yo le llamo a esto que iba pasando? Ellas llevaban un montón de emociones encontradas en el alma. Dice que iban asustadas, pero iban muy alegres. Y yo tengo que llamar a eso ir alegremente asustadas. Alabado sea Dios. Alegradas, pero con un gran deleite. Asustadas, pero una sensación agradable. Alabado sea Dios. Y nadie les cree. Porque se decía que las mujeres no son creíbles. Decían los rabinos: gracias por no haber nacido mujer. Porque ellas no son creíbles. Bueno, eso es lo que decían los rabinos. Hasta aquí nadie lo ha visto. Solo se sabe que no está. Es cuando María, la que había sido esa poseída, estaba llorando. El testigo de calidad que hace ratito mencioné, padre, la que le decían la loca. Digo, ¿cómo es posible que a esa que le decían la loca? Lo que estoy diciendo en realidad es muy significativo. Es una mujer muy notoria. Y en la región se decía que esa era la loca. Pero el Señor Jesús la salvó. Echó para afuera sus demonios. Libró, rompió sus cadenas. Alabado sea Dios. Rompió sus cadenas. Por eso yo he dicho, yo no estoy libre porque me hicieron libre, me dejaron salir. Satán no me dejó salir, porque Jesús bajó a mis prisiones, rompió las cadenas y me hizo libre. Y yo he dicho que me puso un papelito en la mano y me dijo: cuando te alcance tu antiguo carcelero, le enseñas este. Y cuando me ha alcanzado ese antiguo carcelero, le enseño el papelito que dice: y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Alabado sea Dios. Los veo felices, hermano. ¿Sí? De tal manera que resulta que esos dos ángeles no la convencieron. Pero ella siente
que alguien estaba detrás de ella. Y le dice: mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y ese detalle me llama la atención. Y le digo: María, pero lo que te dijeron los ángeles. Ella me diría: sí, pero eso fue hace rato. Yo todavía no se las creo. Y le digo: creo que aún no te has decidido a creer que ha resucitado. No, aunque me lo diga el ángel. Y eso es muestra de la deficiencia de nuestra fe muchas veces. No creer lo que Dios ha dicho. Yo siempre he dicho: si el Señor lo dijo, con eso basta. Si Él lo dijo, entonces así es. Y yo me tomo de ese brazo fuerte que no cambia jamás en los siglos. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Pero Dios nunca nos deja en la nada. Ella se da cuenta que hay alguien más que le dice: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y cuando ella oye esas palabras, yo digo que la esperanza renació en ella. Cuando el Señor Jesús nos toca, la esperanza renace. Y debió decir: ándale, este sí sabe dónde está. Porque este es el jardinero. Hombre, qué audacia de mujer. Este sí sabe porque es el hortelano. Ese es el que cuida el jardín. Y con qué audacia le dice: dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Dime dónde lo pusiste. Y yo le digo: María, ¿y cómo te lo vas a llevar? Y en su audacia de mujer ella me diría: pues no sé, pero yo como quiera me lo llevo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y es cuando Él le dice: María. Y ella, emocionada, sintió en el alma que algo se movió. Y debió decir: esa voz, yo la conozco. Alabado sea Dios. Sí, es el Rabí, es Jesús. Alabado su nombre. Y es cuando quiere abrazarlo. Y él le dice: no me toques porque no he subido a mi Padre. Que yo hago aquí en esto una precisión. ¿Que acaso Jesús no había subido al cielo? Sí. Había ido al santuario de Dios a ofrecer su sacrificio, pero no con su Padre. Pero ahora el Señor Jesús ha terminado toda la obra. Como quien lleva un expediente y ha palomeado todo. Todo está terminado, ya no falta nada. ¿Y qué es lo que vas a hacer ahora, Señor? Voy a ir con mi Padre para informarle que todo está hecho. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Qué maravilloso. Porque la redención, sin la resurrección, la muerte de Jesús no tuviera ningún valor. Y mire, le voy a decir esto, que lo he explicado también. Nosotros tenemos muchas promesas. ¿Dónde las tienen, hermano, las promesas? ¿En Jerusalén? ¿En Washington? Nuestras promesas están en la casa de su Padre. ¿Es cierto, hermanos? Sin embargo, ¿cómo voy a ir yo a tomar esas promesas en carne y sangre si está establecido que carne y sangre no pueden entrar al reino? Pero Jesús ha resucitado y entonces garantiza que nuestros cuerpos serán transformados. Alabado sea Dios. Capacitados. Y ya sin carne y sangre, sin esa condición, entonces nosotros podemos entrar hasta la casa de su Padre. Alabado sea Dios. Hermano,
Por lo tanto, la resurrección de Cristo, ese día fue un día lleno de gloria. Sin la resurrección, todo hubiera sido en vano. Pero como Cristo resucitó y está vivo, todo lo que prometió es verdad. Yo no sé qué sea para usted la resurrección de Cristo. Para mí es la culminación de la obra. Una cosa fue la cruz y otra fue la resurrección. Sin resurrección, todo queda inconcluso. Y el Señor Jesús dijo, la obra está terminada. No le falta nada. Alabado sea Dios. Y nuestra fe está segura, está completa. No está aquí, dijeron, ha resucitado. Y ahora está en los cielos sentados a la diestra de su Padre. Y nosotros le estamos esperando un día que regrese. ¿Tenemos esa emoción? Hemos tenido esta semana del domingo, que le llamamos el Domingo de Ramos, luego el de la crucifixión y luego resurrección. Próximo domingo reiniciamos con la carta de Santiago, que hemos estado estudiando y que es extraordinaria. Vamos a seguirla disfrutando, ¿verdad? Y precisamente encontré dentro de mis apuntes 5 sermones que tienen que ver con el aspecto doctrinario de la resurrección, y no sé si a lo mejor lo puedo hacer, editarla. Son 5 mensajes teniendo como antecedente lo de la crucifixión, y luego 5 mensajes que tienen que ver con la resurrección, que es una maravilla. Yo espero dedicarle tiempo para que pueda ponerlo a disposición, ¿verdad? Oramos. Padre eterno, muchas gracias por este culto, el cual en el nombre de tu Hijo Jesús damos por concluido. Danos una semana de tu gracia. Favorécenos por Cristo Jesús. Amén. Damos un gloria a Dios por esta gran victoria. Cristo no está muerto, Él está vivo. La más grande victoria del cristianismo. Escuche este mensaje, que sea de grande regocijo en su vida, y esperamos que cada palabra sea de una fuente de bendición para usted, y queremos que nos siga acompañando en este canal de YouTube Tendencias de Nuestro Tiempo. Y si usted no tiene un lugar donde congregarse, queremos invitarle a la iglesia El Camino de la Fe, que está ubicada en la avenida Ruiz Cortines 221 Oriente, en la colonia Francisco Garza Sada, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Esto es en Monterrey, Nuevo León, México, y esperamos que usted y su familia vengan a conocer a Jesucristo como el Salvador del mundo. Que el Señor Jesús les bendiga grandemente. Amén.